Reciban un cordial saludo, estimada comunidad cerveceña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. a partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Acerrí somos La Potente. Somos La Potente, Radio Acerrí. Nos encanta ser pueblo, por eso somos La Potente. radioacerrí.com. Desde Acerrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Acerrí, La Potente. ¿Sabe usted que para construir o ampliar su casa, que va a ser su patrimonio a futuro, se requiere de asesoría, planos, permisos, estudios de suelo, entre otras muchas cosas? Por eso, Radio Acerrí La Potente le ofrece su nuevo espacio de orientación en esta materia. Inicia ya Piedra, Papel y Cuerda, un programa con expertos en construcción para que no ponga en manos inexpertas su capital. Buenas tardes, estimados oyentes y televidentes, televidentes no, la gente que nos acompaña y nos ve en cámaras en esta nueva edición de nuestro programa Piedra, Papel y Cuerda. Muy contentos, como siempre, muy agradecidos de la compañía que nos regalan ustedes. Recordarles por favor que cualquier duda que tengan pueden visitar la página de Facebook de Ricardo Zúñiga, Ingenieros Asociados. Ahí estamos para servirles en cualquier tema de arquitectura, de ingeniería que necesiten. Hoy vamos a hablar sobre un tema que siempre está vigente y es la compra o venta de propiedades. ¿Qué hacemos? ¿En qué debemos fijarnos si tenemos que comprar un lote o queremos vender un lote, que sea un lote vacío para construir o un lote que ya tenga una casa? ¿Qué opciones de financiamiento tengo? Existen muchos tipos de financiamiento y muchas alternativas. Entonces, de todo eso vamos a conversar hoy con la ingeniera Nayoa de Lemos Navarro, quien nos acompaña hoy. Para la parte de compra-venta de propiedades hay muchísimos temas que hay que tener en consideración, desde temas netamente técnicos que vamos a tocar ahorita más adelante hasta temas de financiamiento, eso vamos a conversarlo, y un tema súper importante que es la parte ética, qué debemos preguntar y qué no debemos preguntar, o qué información nos pueden decir la gente que nos compra o nos vende una propiedad. Entonces vamos a darle la bienvenida a Nayoa, que está aquí con nosotros. Nayoa es ingeniera en construcción, es máster en gerencia, ¿verdad? De una universidad en España, ¿cierto? Administración de proyectos. Administración de proyectos, perdón, me habías dicho hace un rato y se me fue. Sí, también ella es empresaria, tiene su propia empresa, tiene una experiencia muy vasta, casi 20 años, entre 15 y 20 años como profesional, desarrollándose en muchísimas áreas. Entonces, bueno, le cedemos la palabra para que ella se presente. Muchas gracias, Ricardo. La verdad es que súper contenta de estar por acá y en tu compañía es más relajado porque al haber sido compañeros del TEC, ¿verdad? Y demás, entonces esto le da a uno como un poco más de confianza. Sí, ahora conversábamos de que nosotros nos conocemos prácticamente que saliendo de la adolescencia, ¿verdad? Sí. Saliendo del colegio, y hemos tenido la oportunidad de compartir como estudiantes, como amigos y también como compañeros de trabajo. Como compañeros de trabajo, sí, uno de mis primeros trabajos, de hecho, sí. Quería, Nayo, que nos comentaras un poquito cómo ha sido tu experiencia, un resumen de tu experiencia profesional, en qué has trabajado, en qué estás ahora,
Y también es muy importante que conversemos sobre un asunto que creo yo que es válido, muy válido, y es si en algún momento has tenido o has sentido algún obstáculo o alguna diferencia por ser ingeniera mujer. Ok. Bueno, ya en 20 años uno ha recorrido bastantes temas, bastantes enfoques diferentes. Estuve en una empresa inmobiliaria desarrollando casas de lujo. Estuve en un Walmart cuando antes era CSU. Se fue uno de mis primeros trabajos en el Hipermar de Cartago. Castro de la Torre también. En Castro de la Torre, que es la parte de geotecnia, estudios de suelos, sí. También estuve haciendo torres de telecomunicaciones, llevando el control de calidad y la parte de geotecnia. Administración de proyectos ahora, que es como en donde más me he enfocado últimamente. Igual en Walmart y en mi trabajo, el más reciente, que fue administración de bienes inmobiliarios, fondos inmobiliarios. Y ahora que estoy lanzándome al vacío, buscando la seguridad, utilizando la experiencia que uno tiene, que a veces resulta ser poquita a pesar de ser 20 años. A veces uno ya se siente más confiado en ciertas áreas y por ahí voy. Por ahí vas. Enfocada en 3 áreas específicas. ¿Cómo se llama tu empresa, Nayoa? Y podés decirnos, por favor, cuáles son las áreas en las que estás enfocando tu negocio. Ok, la empresa se llama NIH Consulting y la idea es, más que todo el nombre va un poco enfocado en esto, consultoría y en la parte de ingeniería, para darle un poco de más enfoque a la parte técnica. La estoy enfocando en 3 líneas, que es mucho de lo que he hecho últimamente. En la parte de bienes inmuebles, que es igual compra, venta y asesoría de todas estas transacciones, que sería más que todo una asesoría enfocado hacia lo técnico, porque quiero vender, hacia qué voy, qué posibilidades tiene mi lote, mi casa, o si compro, qué proyectos puedo hacer ahí, este tipo de cosas, y también la disponibilidad de los servicios, un poco lo que estuvimos hablando ahora. Esa es una de las áreas. Eso es muy importante también que la gente tenga en consideración, como decimos siempre en este programa, que hay que tratar de asesorarse para darle garantía y para darle validez a las inversiones que se hacen. Sí. Porque es igual cuando comprar una propiedad o vender una propiedad, es igual que comprar o vender cualquier cosa, en cuanto a que hay que ir un poco más allá, fijándose en temas de calidad, en temas de garantía, en temas de respaldo, porque principalmente cuando hay alguna venta o compra de una propiedad inmueble, llámese una casa, un lote, un apartamento, un condominio, hay que ir un pasito más allá, ¿cierto? Y no dejarse llevar por lo que qué bonito que se ve, porque sí, efectivamente puede ser hermoso, pero puede tener un montón de consideraciones técnicas, financieras, legales, que pueden pues convertirse en lugar de una gran ilusión en un gran problema, ¿cierto? Sí, muy cierto. Y eso no es cualquiera el que logra salir a salvo de cualquier transacción. Siempre hay algo que uno dice, puña, ¿por qué no me fijé en esto? ¿Por qué no me fijé en lo otro? Un ejemplo, por ejemplo, las casas modelos. Uno ve las casas modelos en condominios o en residencias y las ve perfectas, pero la casa modelo no tiene los paños que tengo que lavar todos los días. ¿Dónde los pongo? Cuando abro la puerta del servicio sanitario me estorba el inodoro para salir, entonces me tengo que correr a un lado para poder abrir la puerta y me doy vuelta. Ese tipo de cosas uno tiene que irlas visualizando, uno tiene que ubicarse y decir, bueno, aquí es donde voy a vivir. Entonces, ¿qué requerimientos tiene mi casa? Paso mucho en el comedor, paso más en una sala. ¿Qué me hace sentirme más cómoda? Y ver si realmente uno se siente ubicado ahí. Bueno. Ahora que estamos por diferentes circunstancias tan enfocados en el teletrabajo, bueno, tengo dónde trabajar, dónde poner una computadora.
dónde conectarla. Sí. Porque a veces tenés que tirar entonces en un cable por media sala hasta llegar al escritorio en el otro lado, ¿verdad? Entonces Sí. todo ese tipo de cosas es importante Hay luz. fijarse. Hay luz, hay ventilación. Sí. Sí. Bueno, esa es una de las áreas. Para contarte así un poquito rápido, esta es como la parte que vamos a hablar hoy más, ¿verdad? Sí. Creo. Después la parte de administración de proyectos, que ya son, normalmente es como para proyectos un poco más grandes, ¿verdad? Que requieren el control de los costos, del tiempo, de los plazos, que es más que todo como la línea de la administración de proyectos. Lograr que el proyecto empiece y termine con esas 3 pautas, ¿verdad? Costos, tiempo y plazo. Y al final de cuentas, aunque es mucho control y seguimiento, uno no se puede quitar el sombrero de ingeniero o ingeniera, y bueno, eso me gusta muchísimo, me encanta, digamos, esa área. Y por default, por ser ingeniera en la parte de remodelación y construcción, pero no voy a hacer competencia tuya, para eso Acerrí tiene un súper ingeniero acá. Muchas gracias. Sí, entonces, por eso les recomendábamos que cualquier duda que tengan, siempre nos pueden buscar. A nivel técnico estamos para servirles. Nayo, contanos por favor lo que hablábamos hace un rato, fuera de cámaras, y que yo mencioné un poquito, cómo ha sido tu desarrollo como profesional desde la perspectiva de género. ¿Has tenido en algún momento algún choque, algún obstáculo o algo? ¿Se te ha cerrado alguna puerta? A veces uno puede ser que no se dé cuenta si se cierra alguna puerta, no por el hecho de ser mujer, pero bueno, probablemente eso que sí se vaya a dar, ¿verdad? En este momento aún pasan esas cosas. Sí me pasa, es algo como muy coloquial, que llego a una construcción, ¿verdad? Y tal vez tengo que darle una instrucción a un maestro de obras o algún encargado, y estoy yo y está un hombre, y cuando yo doy la instrucción o hago la solicitud, que normalmente lo hago de forma cordial, firme, ¿verdad? Que es parte de lo que me ha enseñado un poco ser mujer en esta área, ser firme, respetuosa, pero la respuesta normalmente no viene a mis ojos, viene a los ojos del hombre que tenga la par, ¿verdad? Eso es vacilón. Al principio tal vez era un poco incómodo, tal vez uno joven, con poca experiencia, falta de seguridad, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que uno no sabe, y cómo lo digo, a quién lo digo. Entonces son cosas que uno va aprendiendo. Yo creo que tanto yo como las compañeras, que éramos poquitas del TEC, pocas mujeres, creo que todas nos hemos desarrollado muy bien, y para nosotras no ha sido como un tema de conversación. Pues habrá las que sí les haya pasado, pero creo que con mis amigas más cercanas, yo creo que uno tiene que lograr, que no debería ser así, el respeto debería ser por default, pero uno llega a ganarse el respeto de la gente, y no porque soy mujer, sino porque soy ingeniera o por la persona que soy. Por ¿verdad? persona, yo creo que todas las personas merecemos igual respeto. Igual respeto. Eso para mí es importante saberlo, porque yo tengo una hija, como te contaba, entonces pues yo espero que ella tenga todas las posibilidades y todas las puertas abiertas de lo que quiera experimentar en su vida, ¿verdad? Y también pues invitar a la gente que nos ve, que nos escucha, si en algún momento tiene alguna hija o alguna conocida o algo que quiera explorar esta área de la ingeniería, de la arquitectura, de la parte técnica, dele camino. Dele camino, así, coloquialmente dele camino. Es súper linda la ingeniería. Las mujeres hacemos las cosas un poquito diferente que los hombres, eso no hay que esconderlo. Y es muy bonito. Yo te contaba ahora, uno de mis primeros trabajos, yo era la única ingeniera en ese momento, era el Hipermás de Cartago. El de Cartago, que estaba camino hacia Paraíso. Y
pues obviamente todos me volvían a ver, ¿verdad? Y en algunos casos dejaban de hacer las cosas que están haciendo porque es raro tener una ingeniera en el proyecto y eran 200, 300 hombres. Pero nunca tuve ningún problema. Al final de cuentas lo chinean a uno, digamos, cuando uno camina por la construcción, te abren el paso, ¿verdad? Al final de cuentas un poco suena vacilón, pero hay caballerosidad, digamos, en este tema. Eso sí, me parece muy importante. Extraño, sí, pero me parece importante porque también deja ver que hay un nivel de respeto que se mantiene constante. Entonces eso me alegra mucho. Me pasó algo, fue súper vacilón cuando estaba empezando en las giras de construcción, ya cuando uno sale. Y me acuerdo que uno de los ingenieros me dio la mano para pasar, era un hueco grandísimo y me tendió la mano para pasar. Y eso está muy en uno, ¿verdad? Eso creo que es un tema muy, muy personal. Y en ese momento yo decía, le doy la mano, seré menos si le doy la mano, porque si él es hombre y él puede caminar solo, y yo no puedo, y obviamente soy mujer. Nadie te está preparando para eso. Eso no se lo enseña a uno en la U. No, eso no te lo enseñan, pero como te digo, eso está más que todo en uno. Y es un tema largo, pero yo creo que la caballerosidad está bien, y uno igual siendo mujer ingeniera o siendo mujer en cualquier campo puede desenvolverse de la misma forma. Correcto, que ese es el mensaje final. Creo que realmente no hay ni hay razón alguna por la cual exista diferencia en lo absoluto. Era para mí importante también porque sos vos la primera mujer que nos acompaña en el programa. Entonces esperemos que haya más también, para que haya siempre igualdad de oportunidades, como comentábamos hace un rato. Ok, Nayo, ya entrando un poquito más en temas de lo que queríamos conversar ahora. Hablábamos nosotros fuera de cámaras de que hay términos que a veces tienden a confundir a la gente. Para uno no, porque evidentemente es el pan nuestro de cada día, perdón. Por ejemplo, la diferencia entre uso de suelo y estudio de suelo. Quisiera que por favor nos comentara sobre eso, también aprovechando que fuiste ingeniera de uno de los laboratorios más grandes que hay en Costa Rica de eso, y que tu familia también está vinculada un poquito a ese sector. Entonces, conversanos por favor de eso. Ok, el uso de suelo, como decís vos, es súper confundible con el estudio de suelos. El uso de suelos es el que determina la municipalidad. Iba a investigarlo, no lo hice, no sé si aquí la municipalidad tiene plan regulador. No, aquí es con el reglamento de construcciones, no hay plan regulador. Necesitamos plan regulador. Eso me parece súper importante. Entonces, digamos que volviéndome un poco, el plan regulador es el que define una municipalidad, ¿verdad? Y la municipalidad dice, cerca del parque, por ejemplo, como es un área más urbana, aquí, es un área como más pública, donde va a haber más cantidad de comercios y demás. Entonces vamos a definir que estas 4 cuadras que están alrededor del parque van a funcionar únicamente para comercios, ¿verdad? Es un ejemplo. Y lo vamos a definir así por un tema de ordenamiento, por un tema de cultura y por un tema de comodidad de los usuarios. Entonces, de orden de la comunidad. Correcto. Entonces, por ejemplo, si tenés un área totalmente comercial y das un permiso para una casa, tenés una discoteca a un lado, un bar al otro lado, un supermercado al otro lado, vas a tener problemas de parqueos, de ruidos, de plagas, digamos, todo este tipo de cosas que al final de cuentas, cuando uno tiene un ordenamiento o un plan regulador, ayudan a que la gente esté más cómoda, ¿verdad? Obviamente eso va progresivamente y se hace un análisis, la municipalidad tiene que hacer un análisis como muy concienzudo de cómo puedo hacerlo y cómo lo voy a hacer para no afectar a los propietarios actuales. El uso de suelo, entonces, ¿qué te dice? Yo tengo una propiedad en la esquina del parque y este uso de suelo me va a decir si yo en esa propiedad puedo hacer
lo que quiero. Entonces uno va en términos generales y le dice a la MUNI, en esta esquina quiero poner un salón de belleza. Y la municipalidad te dice, bueno, usted puede efectivamente hacer un salón de belleza y el uso que yo le voy a permitir es para un salón de belleza. No le dije que podía hacer una discoteca, no le dije que podía hacer, no sé, una sala de billar, no le dije que podía hacer un bar. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando yo quiero acceder a algún desarrollo de construcción o algún permiso demás? El uso de suelos, que la palabra lo dice, el uso que le voy a poder dar a ese suelo. Eso es el uso de suelo. Eso es importante porque vinculándolo con el tema que conversamos ahora, un ejemplo que me dabas es, bueno, quiero comprar esta casa para hacer unas oficinas o para hacer un consultorio. Bueno, ¿lo permite el uso de suelo o no? ¿La estructura lo permite o no? Y para efectos del comprador, entonces, lo primero que hay que hacer es verificar eso. ¿Verdad? Eso es lo básico. Importantísimo que la gente sepa que ese es un trámite que no tiene costo. Exacto. No tiene costo, no hay que pagarle a la municipalidad por eso. Lo que requiere son un par de firmas, unos cuantos documentos adjuntos, un poquito de paciencia, sí. Pero creo que es en todo lado. Entonces, que también la gente a veces tiene temor o sentimos temor de los trámites, porque decía nuestro profesor Elías Rosales que lo tuvimos acá invitado, que a veces la burocracia se volvió un fin en sí mismo y ese no es el objetivo, ¿verdad? Pero tenemos que quitarnos como eso y decir, bueno, si hay que hacer un trámite, un requisito, pues hay que cumplirlo y listo. Si no, como yo siempre digo, si no tuviera respuesta nadie lo sacaría, no se construiría. Entonces ese es un paradigma que hay que vencer e importante, entonces, que es como el primer paso a nivel documental. Ese es el paso número 1, el uso de suelos. No necesitan ni siquiera un ingeniero o un arquitecto. Uno va a la municipalidad y uno hace el trámite personalmente. ¿Qué puede convertirse en burocrático, ¿verdad? Porque cada uno de estos trámites tiene un plazo definido. Puede convertirse en burocrático si uno no se asesoró. Hoy, por ejemplo, están escuchando esta radio, ¿verdad? Y los consejos o los comentarios que les vamos a dar y apunten y tomen nota, porque ¿qué podría convertirse en burocrático? Si yo empecé a hacer los trámites, si contraté al ingeniero, si contraté al arquitecto, a quien sea, y ni el ingeniero, ni el arquitecto, ni yo pensamos en sacar el uso de suelos y visualizamos y vimos aquellos renders, imágenes chidísimas, ¿verdad? Súper bonito y soñé y me lo imaginé y me ilusioné. Y a la hora de que decimos vamos a hacer el uso de suelos, me tengo que echar para atrás porque me van a decir, no puedes hacer ahí el salón de belleza. O el retiro, porque es parte de lo que te dice el uso de suelo. El retiro de esa propiedad, como es una esquina, pues estoy dando un ejemplo porque no lo hay acá, como es una esquina, entonces tenés que hacer un retiro en los dos costados. Entonces, al final de cuentas, todo lo que yo quería hacer en mi área no lo puedo hacer porque el área utilizable es menor, o el área que yo voy a impermeabilizar, que le voy a colocar techo. El plan regulador no me permite el 100%, me permite el 50% o el 25%, inclusive, dependiendo de la ubicación. Entonces, en sí ese es el uso de suelos, que como vos lo decís, creo que es el punto básico y el más importante. ¿En qué tengo permitido usar mi propiedad? Y el estudio de suelos ya es el análisis de la capacidad de soporte o qué aguanta el piso sobre el que estoy aquí sentada. Eso me va a definir si puedo hacer un edificio de 3 pisos, de 5 pisos. O tengo que invertir en una estructura para que efectivamente lo pueda sustentar ahí, ¿verdad? Si tengo una arcilla, ¿cómo saco el agua? ¿Cómo hago que la arcilla no se expanda y se contraiga con el agua? Entonces tengo que hacer drenajes. Lo que conversábamos hace un rato también, de que, por ejemplo, si tenemos disponibilidad de agua potable, que ahora también conversaremos de eso,
y como hablábamos en uno de los programas tras anteriores, y eso va al drenaje, bueno, pero resulta que el suelo no absorbe el agua. Eso es súper importante. Entonces es súper importante para la hora de hacer una compra, una venta, una inversión, que como siempre hablamos, cuando se hace una inversión de compra, difícilmente, hablando como son las cosas, la gente tenga los millones en la bolsa. Sí. Entonces hay que probablemente financiarse, pagar un crédito por 20, 30 años inclusive. Bueno, pues entonces es una parte importantísima de la vida de una persona. Hay que darle valor a eso y hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces hay que invertir un poquitito más en al menos tiempo y tal vez una mínima cantidad de recursos en asegurarse que efectivamente esa inversión está llevada bien a cabo. Sí. Y que se mitigan los riesgos, ¿verdad? Sí, por donde sacó el agua, si la propiedad que voy a comprar tiene desfogues de aguas pluviales, si tiene agua, ¿verdad? Son cosas que uno tiene que investigar antes de ilusionarse y poner los pies en la tierra y parte para mí muy importante, aunque les dijimos que el uso de suelo es algo que uno lo puede tramitar, pero sí asesorarse con una persona con conocimiento, un ingeniero, un arquitecto. Uno no ve solo un proyecto, no ve solo una casa. Aprovechen la experiencia, los golpes que se da uno en otros proyectos, que se me olvidó sacar el uso de suelo. A mí nunca se me va a olvidar sacar un uso de suelo, que tenía un proyecto y no tenía por dónde sacar el agua. Ok, son como checks que uno ya tiene por la experiencia que tiene, porque se dedica a esto. Entonces sí, mucho recomendar asesorarse con alguien. Tal vez al principio uno dice, estoy gastando plata en solo asesorías y solo que me comenten, pero como el chiste que dicen, se me dañó una máquina y usted vino en 5 minutos me la arregló, la del tornillo. Sí, ¿por qué me cobra 20,000 pesos si solo me vino a tallar un tornillo? Porque yo supe cuál era el tornillo. Usted va a tardar 5 días buscando el tornillo, desarmándolo, ¿verdad? Todo, sí. Entonces usen la experiencia de los profesionales. Sí. Muy importante. Nayo, ya llegamos a la mitad del programa. Qué rápido. Sí, muy rápido. Entonces, ¿estás de acuerdo que vayamos a un corte para refrescarnos un toque? Pues buenas. ¿Sí? Bueno, listo. Reciban un cordial saludo, estimada comunidad cerveceña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. A partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Acerrí, somos La Potente. Somos La Potente. Radio Acerrí. Bueno, ya nosotros nos tomamos un
un traguito de café y seguimos. Entonces, Nayo, quería que nos comentaras, por favor, ¿qué es un avalúo? En términos, bueno, si querés decís técnico y después lo traduces, por favor. ¿Y para qué sirve eso? Ok. La definición que encontré dice que es una determinación técnica del valor de un bien referido a una moneda con fecha determinada y vigencia determinada. ¿Qué quiere decir eso en términos más sencillos? Es saber cuánto cuesta mi propiedad en este momento, ¿verdad? Un avalúo no es algo que va a durar para siempre. Va a ser en una moneda obviamente legal, ¿verdad? No puede ser en bitcoins, por ejemplo. Por el momento no puede ser en bitcoins. Sí, importante también, perdona por favor la interrupción, ¿por qué el valor de la propiedad en este momento? Bueno, porque las cosas se gastan. Al igual que se le gastan a uno los zapatos a la hora de caminar, las casas, los edificios, las estructuras se desgastan a veces, entonces a veces tienden a tener minusvalía o, por el contrario, puede tener plusvalía si por un momento nos hicieron una carretera muy buena al frente, si ahora hay fibra óptica, si ahora resulta que hicieron unos condominios muy chivos, muy bonitos a la par, entonces eso también sube el precio que tal vez hace unos años no teníamos. Por eso es importante que el avalúo es un asunto temporal, a menos de que no haya variables. Sí. El tema de la plusvalía y la minusvalía es súper importante. O sea, dependiendo del momento en que yo hago el avalúo, eso me va a determinar un valor. Como avalúo va relacionado con valor. Y la otra cosa súper importante es el avalúo tiene que tener un objetivo. Entonces, yo voy a pensar en que voy a hacer un avalúo para construir una casa. Y ese terreno va a valer X colones para la casa que voy a hacer. Pero si yo voy a hacer ese avalúo para una cancha de fútbol 5, va a tener otro valor. Entonces, probablemente vaya a tener otro valor. Normalmente hay varias metodologías de hacer avalúo. De las más comunes es el comparativo. Entonces, por lo general uno busca, si voy a hacer una casa o voy a comprar una casa, voy a buscar casas con condiciones similares. Y eso es lo que me va a dar el valor de mi casa en este momento. Si no la hay, no hay casas similares, entonces tengo que buscar algunas otras metodologías, digamos. Entonces, por ahí un poco uno va definiendo eso. Importante también qué le da valor o qué le resta valor a una propiedad. Hablemos de una casa. Bueno, por ejemplo, lo que comentábamos de disponibilidad de agua potable, el sistema constructivo. Tal vez nos puedes comentar un poquito sobre eso. Aquí voy de nuevo a apoyarme un poco en la asesoría de los ingenieros o los arquitectos inclusive. Si yo voy a comprar una casa, tengo que asegurarme que el sistema constructivo, no solo lo que veo, porque puede verse muy bonito, puede estar recién construido, puede estar recién pintado, pero detrás de eso hay una pared fisurada, una pared que no tiene sifones, que no tiene reforzamiento, o ya yéndonos un poco, voy a comprar una casa que raro, esa casa está muy bonita y lleva 2 años y nadie vive ahí, pues resulta que el terreno, la casa la hicieron sin permisos, el terreno no tiene para dónde desfogar o dónde colocar las aguas negras o de lluvia o todo esto, o no tiene agua. Y esto que no tenga agua es un caso real. Tengo un conocido que compró un terreno y lleva años peleándose porque la desarrolladora le dijo tiene agua con asada, pero el lote en sí específicamente no tiene agua. Y al final, en realidad no era una asada, sino era como un administrador privado, ¿verdad? Entonces todas estas cosas hay que asesorarse muy bien. Yo digo que el costo que uno paga inicialmente en una asesoría como un profesional es lo que le va a dar el valor a la inversión mayor que se va a hacer después. Claro.
para mí es súper importante, sí, es como un doctor, ¿verdad? Igual hay ingenieros especializados, entonces no voy a ir donde el médico general cuando me duele el corazón, ¿verdad? Claro. O siento algo o en el cerebro, pues él me ubicará, pero al final de cuentas yo voy donde el profesional correspondiente. Sí. Ahora estaba mostrando Fabián ahí una de las fotos donde hay una casa de 2 pisos que está en construcción. Ese ejemplo que vos mencionabas es importantísimo porque puede ser sí que se vea muy bonita, muy amplia, muy fresca y todo, pero bueno, resulta que está construida con un sistema constructivo que no permite a nivel normativo, a nivel de reglamento, una segunda planta. Y no es reglamento porque a alguien se le ocurrió ponerle un papel, no, es porque está de esa foto que estamos viendo ahí, porque está de por medio que la integridad de la gente, la vida de la gente, como máximo, como mínimo, la vida útil de la estructura, ¿verdad? Entonces, una casa con un sistema constructivo X puede tener una vida útil del doble o el triple, inclusive, de otro tipo de sistema constructivo. Eso incide directamente en el valor de una casa o de una propiedad para comprar o para vender. También quería, bueno, preguntarle a la gente que nos ve y que nos escucha si tiene algún comentario o alguna duda que nos puedan o nos quieran comentar, pues aquí estamos, los leemos y lo tratamos aquí inmediatamente. Quería que conversáramos, Nayo, un momentito, sobre los tipos de financiamiento que existen, si sabes más o menos, o podemos ir conversando entre los dos, cómo se diferencian, cuándo sirve un crédito hipotecario, cuándo sirve uno personal, en qué moneda, si gano en colones y me ofrecen un crédito en dólares, ¿es recomendable o no recomendable? Tal vez podemos conversar un poquito de eso. Y también la parte ética de quién vende. Ok, vamos rápido. Tranquila, tenemos suficiente tiempo. El crédito hipotecario, creería yo que se utiliza en los casos en donde un bien inmueble va a tener una vida útil más prolongada, ¿verdad? Además de que el costo probablemente de una construcción va a ser un monto mayor. Y la tasa también del interés y por ende la cuota es más baja, ¿cierto? La tasa, de hecho estaba actualizándome hace poquito, la tasa para créditos hipotecarios la están poniendo ahorita en 7% y 8%. Porque a veces uno escucha que hay interés del 2%. Eso es una cáscara de banano. Eso es una cáscara de banano. Hay créditos personales, ¿verdad? Que son las llamadas que recibimos. Tal vez estoy desesperada porque quiero construirle el cuarto a mi hijo para que estudie, para que haga el teletrabajo. Me llaman para un crédito personal y me dicen su cuota va a ser de tanto nada más, en un plazo que casi que es el mismo plazo de un crédito hipotecario, ¿verdad? No sé, podemos estar hablando de 10 años inclusive, cuando el crédito hipotecario puede ir, creo que uno define el plazo, pero lo normal es 20, 25, 30 años. Entonces ahí uno va diluyendo los intereses. Los créditos personales son un 2%, pero eso hay que multiplicarlo por 12. Es un 2% mensual. Es un 24% anual. Exacto. Las tasas de las tarjetas de crédito andan en un 40%, para que se dé una idea de la gente. Bueno, entonces me están ofreciendo un crédito personal a un 24% mensual. Es muy alto. Yo no me atrevo a decir es bueno o es malo, porque no estoy en las circunstancias. Cada caso es particular y es puntual, pero siempre recomendarle a la gente que trate de asesorarse y buscar cuál es la alternativa de financiamiento que más se adecua a las necesidades. En el crédito hipotecario tiene pros, tiene contras, y características súper especiales. Como su nombre lo dice, hipotecario, sí, hay que hipotecar la propiedad. ¿Qué significa eso? Que la misma propiedad es su autorrespaldo. Si uno no la puede pagar, pues responde por ella. Yo quiero apoyarte ahí, tal vez un poco
experiencias de gente cercana, inclusive uno mismo, que lo llaman y lo tientan y le dicen, le doy, usted ya tiene por un mensaje de texto 500,000 colones para que use ya, y uno dice, puña, tenía que pagar esto, voy a usarlo. El crédito hipotecario a uno le da susto porque uno está diciéndole al banco, tome, esto es suyo y deme plata a cambio, ¿verdad? Pero le da la tranquilidad de una cuota más diluida, de un interés más manejable, ¿verdad? Que hay que preparar documentos, que hay que hacer avalúo, que hay que demostrar que el bien o lo que estoy poniendo a hipotecar vale la cantidad de plata que voy a pedir. Eso tal vez, porque he escuchado mucha gente que dice, puña, ¿cómo voy a hipotecar mi casa donde vivo? ¿Verdad? Pero con estos otros créditos uno hipoteca la tranquilidad. Sí. Uno hipoteca la tranquilidad. Tiene que uno pensar muy bien, hacer los números muy en frío. Realmente necesito hacer esta modificación de la casa o de lo que tenga que hacer, o tener este dinero ya, ¿verdad? ¿Qué garantías me piden? ¿Me piden la casa o me piden un prendario, que por ejemplo son los carros? Y después está el personal, que el personal no pide ni siquiera deudores, inclusive en algunos casos, lo que son las tarjetas de crédito no te piden como un codeudor. Un fiador. Un fiador, tal vez cooperativas y esto sí. Son bastante eficientes también. Igual hay que hacer un análisis de intereses y demás. Pero sí yo quiero hacer un llamado de corazón a la gente, porque no se dejen llevar por el interés del 2%. Pregunten, ¿es mensual, es anual? Hagan un número de 200,000 colones, estoy pagando 190,000 colones al interés. Y 10,000 colones a la deuda. Entonces eso en el plazo total, y si yo voy haciendo adelantos, lo que voy pagando es el interés, ¿verdad? Es proporcional en el hipotecario, sí, pero el interés en términos actuales es mucho menor. Entonces sí, un poco hacer un llamado de corazón a la gente que se siente, tómese un cafecito, agarre agua fría y piense si realmente lo necesita y si son las condiciones sostenibles, más favorables y sostenibles. Sostenibles también, porque a veces hay que leer, a veces nos da pereza, pero hay que leer la letra menuda de las cosas, porque a veces hay interés sobre interés, acumulativos, y eso nos puede llevar a una espiral o a un círculo vicioso que, como vos decías, pues no hipotequé la propiedad, no, pero entregué mi tranquilidad. Total. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado, y por supuesto que lo decimos con el mayor respeto para la gente, porque y como vos bien decías sabiamente, hasta uno, si uno no es, digamos, sabio ni mucho menos, ni es experto en todo, entonces algunas veces pues puede ser que cometa algún error, y el resto de la gente pues no hay diferencia entre ellos y uno. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eso es un consejo muy importante. Comentanos un poco, o cuál es tu opinión, que ahora se da muchísimo, que hay créditos que incluso te dan a vos, inclusive hipotecarios, más rápido, pero en dólares, y tal vez yo tengo mis ingresos o mi salario en colones. ¿Qué opinas vos sobre si hubiera que endeudarse en esas condiciones? Yo estaba muy en contra de decir, si gano en colones, lo voy a hacer en dólares, porque el interés en dólares antes era muchísimo más bajo. Antes. Entonces en el momento en que, en mi caso, en algún momento me endeudé en dólares, dije, bueno, la diferencia de la cuota la voy a mantener hasta que el dólar llegue a 700 colones. Nunca. Eso nunca va a pasar. Pero hay que agregar el tipo de cambio que está variando, ¿verdad? A que primero yo tengo que hacer el tipo de cambio, después los intereses moratorios, y después
que los créditos normalmente son graduados. Entonces a uno le dicen, bueno, los primeros 2 años su tasa de interés es de la tasa básica pasiva más un 2%, digamos, después más no sé, tantos puntos porcentuales y ahí año va aumentando. Sí. Entonces llega el momento en el que mi tasa en dólares, yo que gano en colones, digamos, la tasa que estoy pagando en dólares es sostenible, pero ya pasaron esos 2 años y esa tasa de interés que era sostenible, ahora tiene otro tipo de cambio, ya no son $500, 500 colones por $1, sino que ahora son 700. Estamos hablando de casi un 30%, ¿verdad? Sí, sin el interés, solo por tipo de cambio. Más que el día de hoy me tocó que ya me aumentaron el interés de ser un 6% a que estos próximos 5 años voy a pagar un 8%. Entonces es muy, muy, muy importante valorar eso. En términos sencillos, si gano en colones, preferiblemente hacerlo en colones. La tasa básica es, digo yo, pues yo no soy experta en eso, pero me parece que es bastante... Ahorita está bastante baja. Estable. Sí. Ahorita acaba de subir, pero sigue siendo bastante estable. Y creo que es una buena recomendación. Ahí es donde yo les digo, asesórense, porque yo en ese momento decía no. Pero al final de cuentas sí, afecta. Claro, y puede ser que uno por el tema de velocidad o de premura dice, sí, ya aquí está. Sí. Listo, son un par de documentos que hay que presentar, firmas y listo. Pero bueno, hay que tener, nadie puede prever el futuro con precisión, pero sí hay que tratar de minimizar el riesgo. ¿Cómo se minimiza el riesgo? Con asesoría y tratando de tener la mayor cantidad de información, como bien vos decías, en frío, con un café o con un vaso de agua fría, y revisar todas las alternativas para ver cuál es el menor riesgo posible. A veces el menor riesgo implica un poco más de tiempo en el plazo de pago o en los trámites, pero nos da un poquito más de seguridad o de confianza o de estabilidad a la hora de asumir una deuda a largo plazo, ¿verdad? Que eso es muy importante. Sí. ¿Qué te parece si conversamos un poco sobre la parte ética de una compra o de una venta de una propiedad? Ok. La parte ética podemos enfocarla en varias líneas. Yo como vendedora que sé, por ejemplo, que tengo, y les hablo mucho del tema de no disponibilidad de agua, porque es algo que a mí me parece increíble que sea tan común, ¿verdad? Yo como vendedora, pues se me puede caer el negocio, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto estoy yo liberada de vender una propiedad que no tiene agua, por ejemplo? Bueno, además de la paz de uno, de poder dormir todos los días tranquilo, yo creo que uno debe ser sincero. Si uno se embarcó y compró un terreno que no tenía agua, pues apechugar las consecuencias y decir, ¿cómo coloco este terreno sin agua? Pues tengo que bajar el precio, ¿verdad? Es parte de la consecuencia de mi no asesoramiento, de que tal vez otra persona con poca ética o por poco conocimiento, puede ser también, me vendió un terreno que no tenía agua, ¿verdad? Entonces, para mí es súper importante. No es tanto así como lo vendí, me lavé las manos y me fui, porque vienen denuncias, vienen reclamos y vamos de nuevo con perder la paz. Claro. No sé, una casa como la que vimos hace un momento, en donde te venden que todo es de block. Y todo está nuevo y todo uno lo ve bonito. Y tal vez lo hicieron sin permisos. ¿Y qué te trae eso? Después te trae que el señor al que le vendí la casa me va a decir, es que esta casa siempre tiene malos olores, es que se me rajó la pared, es que guindé un cuadro y se cayó porque era una pared liviana y no tenía refuerzos. Pero todas esas cosas, yo creo que eso de gente que siempre va a querer aprovecharse de uno, anda por la calle
mucho. Creo que de nuevo un poco el tema de la asesoría, el tema del avalúo, pues ronda un poco también en la parte ética de qué quiero colocar y de valorar realmente lo que tengo en un valor real, ¿verdad? Si tiene agua, si tiene desfogue de aguas pluviales o no. Si el terreno tiene la capacidad para absorber las aguas residuales que se genere si no hay alcantarillado y tenemos que tener un tanque séptico, bueno, entonces ese terreno funciona o no. A mí me pasó hace un año exactamente con un muy buen amigo mío. Compré una casa hermosa en Cartago, bellísimo, y me llamó como al mes de haberla comprado y me dice, Ricardo, tengo un problema tremendo porque no me bajan los inodoros. Sí. Entonces revisamos un montón de cosas, primero la parte de documentos y contratos y luego ya la parte técnica, y sí, efectivamente el terreno era una arcilla. Para que la gente no se entienda, la arcilla es con lo que hacen las vasijas de barro, eso es impermeable, era como una plasticina, entonces el terreno no absorbía el agua bajo ninguna circunstancia, y para hacer el cuento muy corto, hubo que hacer una inversión bastante grande en un sistema alternativo para poder drenajes y para poder sacar una agua por bombeo y todo. Después hubo que hacer un sistema de bombeo. Entonces esas cosas pasan, lamentablemente. Por eso es tan importante una asesoría técnica correcta, ¿verdad? Sí, para mí, insisto, no porque somos ingenieros, sino porque creo que hay gente especializada en ciertas áreas y tareas, y creo que esa gente es a la que uno tiene que buscar, ¿verdad? Es una inversión, como dicen, a mayor riesgo, mayor ganancia. Sí. Pero también es al revés. A mayor riesgo, mayor pierdo. Sí. Entonces, lo que uno tiene que validar es tratar de disminuir la cantidad de riesgos, ¿verdad? Al máximo. Y más si es la inversión de la vida. Si es para un negocio, es de lo que voy a vivir. Si es para mi casa, es donde voy a vivir. Entonces, sin asesorarse, respaldarse con un contrato también, es importante. A veces todavía en algunas personas somos o son muy dados a confiar mucho en la palabra, lo cual está bien, es muy loable, muy noble. Más sin embargo, nunca está de más tener los respaldos formales, para el respaldo, valga la redundancia, de todas las partes. Eso te da tranquilidad. Entonces siempre, no es que fulanito me dijo, no es que yo le dije, sí, pero es mejor tener un papel. Se me olvidó. Sí. O peor, o una persona por alguna circunstancia tuvo que salir del país, se fue, falleció, y nadie quedó sabido del trato que había. Entonces la única forma que hay para darle solución a las cosas es a través de un documento, y muy importante también asesorarse en eso y quedar claros en que todo debe quedar registrado. Un detalle, Ricardo, las garantías cuando uno compra una propiedad, usen las garantías. El tema de postventa, hay empresas constructoras muy grandes. Si hay un mal olor en el servicio sanitario, si la pared se les rajó, si un tubo se dañó, de repente llegaron y estaba inundado, usen las garantías. Y aquí un poco del colegio, ¿verdad? El colegio de ingenieros tiene un tribunal, y al tribunal llegan, así como uno trata de ser muy ético y hacer las cosas correctas, también hay gente que no lo hace. Y aquí voy en ambos sentidos, tanto en el sentido del propietario que contrata al ingeniero y nunca le avisó que empezó a construir, y entonces es el ingeniero. Que es muy común. Sí. Entonces al ingeniero lo llama el tribunal del colegio, lo sanciona porque la persona nunca le avisó, contrató a un maestro de obras o a una persona, al primo que le dijo yo se la hago,
la casa se le está cayendo y al final de cuentas el que van a llamar es al ingeniero, que vive de hacer este tipo de trabajos, ¿verdad? Y que tiene una responsabilidad civil sobre ese trabajo. Ajá. Que ahí uno levanta la mano y uno dice, puño, no me avisó, pero al fin de cuentas es un proceso de 2 años en un tribunal con abogados, aprender a defenderme, capaz y el propietario dice, no, yo sí le avisé, le mandé un mensaje de texto y ok, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demostramos? Entonces, tal vez un poco la responsabilidad y la ética en ambas vías. Y por el otro lado, la parte de la garantía, las posventas, utilícenlas. Hay cierta cantidad de años en donde la garantía por responsabilidad civil nosotros tenemos que darla, ¿verdad? Y nosotros digo, y aquí hay mucha tela que cortar y muchos puntos que definir, porque el ingeniero puede no ser el que construya. Claro. Entonces la garantía no necesariamente es el ingeniero puede dar una garantía en el tanto él esté presente y haga inspecciones y logra corregir, que cumpla con normativas, que cumpla con todo este tipo de cosas. Con buenas prácticas de ingeniería, con constructivas. Buenas prácticas. Cuando no, es una garantía que uno que decidió no llamar al ingeniero, ya que decidió no contratar, uno lo está desperdiciando, lo está perdiendo. Entonces eso sí, y que echan que me acordé de esa parte, porque como en toda negociación hay que ser transparente y hay que ser muy claro en las cosas, y papelitos hablan. Sí, importantísimo. Nayo, ya llegamos al final. Se pasó rápido, Súper ¿cierto? rápido. Sí. Bueno, agradecerte muchísimo por tu compañía. Siempre es bonito saludarte. Muy agradecido con que hayas venido hasta acá. Siempre cuesta un poco, la presa se pone un poquillo pesada, pero muy contento de verte y muy agradecido de tenerte acá. Entonces, igualmente, si quisieras muchísimas gracias. algo más, pues... No, me encanta y que tengan muchos éxitos. Muchas gracias. Vos y la radio, me encanta que hayan programas que apoyen a toda esta parte, a la gente y a los ingenieros también. Perfecto, muchísimas gracias. Hay una pregunta, dice doña Erika Cervantes: el lote y las condiciones del entorno es muy importante, más acá en Acerrí que tanto llueve y hoy vemos calles como ríos y casas derrumbándose. Es cierto, a mí, doña Erika, me pasó, creo que ya lo comenté hace poco en algún programa, que me llamó una clienta, fui a ver el lote, en un área súper montañosa, súper quebrada, y yo sabía que había algunos deslizamientos que son evidentes a la vista de cualquier persona, sin ser experto en los lotes aledaños. Yo le dije a ella, mira, necesitas hacer un estudio de suelos, que recordamos lo que hablamos hace un rato de la parte como técnica. Bueno, ¿qué características tiene este terreno a nivel técnico? ¿Soporta una casa o no soporta una casa? ¿Se va a derrumbar o no? Así en términos muy llanos. Y ella me dijo, no, es que el topógrafo me dijo que no era necesario. Y yo le dije, sí, pero es como que usted, ahora que yo me majé el dedo, como que ahora sí me duele un montón el dedo, entonces voy a ir a ver donde el oculista, ¿verdad? No tiene relación una cosa con la otra. Sí. Entonces, de nuevo, eso que usted dice es importante. Hay que tener muy en cuenta las condiciones del entorno, hay que asesorarse, hay que preguntar, revisar, nunca dar nada por sentado, y tratar siempre de tener un consejero técnico de confianza. Bueno. Ahí también hay otro punto. El estudio de suelos es igual, como cuando uno va a comprar los anteojos, ¿verdad? Yo voy a comprar los anteojos, pero yo le digo al señor, quiero unos anteojos de sol, y no le digo que es que me está afectando la vista y demás, entonces me da los anteojos de sol. Cuando yo voy a hacer el estudio de suelos, si no digo que tengo un talud, una montaña ahí atrás, un río abajo, el del estudio de suelos no tiene la culpa de que él te ofreció lo que le pediste. Cierto. Ahí el que tiene que dar la información es una persona que vea, y aquí un poco voy a llamar a mi papá a colación, que él me dice, los ingenieros cometen un error y es que ven micro y tienen que ver macro, ¿verdad? Igual uno tiene que ver todo el entorno y considerar lo que estoy pidiendo es realmente lo que necesito. De nuevo,
una asesoría, porque el estudio de suelos es lo que yo pido, pero que me incluyan estabilidad de taludes. Es cierto. Entonces, sí, eso me parece un comentario muy atinado. Muy atinado, doña Erika. Sí. Perfecto. Bueno, estamos entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Los esperamos de hoy en 15, si Dios así lo permite. Veremos qué tema interesante traemos para compartirles. Muchísimas gracias. Por Radio Acerrí La Potente les hemos ofrecido Piedra, Papel y Cuerda, un programa de 60 minutos con asesoría en compras de materiales, planos y muchas recomendaciones para su construcción. Y solo aquí, por La Potente, Radio Acerrí.